Amén. Vamos a aprovechar ya que estamos de pie y vamos nuevamente a buscar la palabra del Señor. Estamos, como ya todos saben, predicando bajo el tema Es tiempo de guerra. En esta mañana esta es la cuarta parte. Ya hemos predicado 3 partes de esta porción bíblica y hoy vamos a la cuarta parte. Yo me gozo porque hemos aprendido, yo he aprendido mientras predico, y muchas personas que los están escuchando los mensajes siempre nos envían sus comentarios, porque a la verdad que aunque uno haya leído la Biblia tantas veces, porque imagínense cuántas veces yo he leído la Biblia, si tengo 66 años en el Evangelio y de eso llevo 60 leyendo, porque desde los 6 años ya sabía leer, así es que son 60 años leyendo, gloria a Dios, y he leído cuántas veces las porciones bíblicas. Pero hay momentos en que de momento tú miras y dices, pero eso estaba ahí. O sea, te das cuenta de que hay una verdad bíblica, que hay un detalle que le pasaste por alto porque posiblemente lo leíste a la prisa, sin detenimiento, pero de momento viene la iluminación del Espíritu, porque ya la palabra fue inspirada. Así que como ella está inspirada, nos hace falta ahora a nosotros la iluminación, que es la luz, esa claridad del Espíritu, para que podamos ver aquellas cosas que posiblemente a la ligera no nos dimos cuenta. Vamos entonces al segundo libro de Samuel. Estamos utilizando solamente el versículo primero del capítulo 11, aunque estamos desarrollando casi todo el capítulo en la predicación. Y lo leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. La frase clave, que es el motor que nos ha impulsado a predicar estas partes de este mensaje, precisamente, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Por qué? Porque era tiempo de guerra. Pueden sentarse, ya hemos orado para que Dios se glorifique en el día de hoy. La semana pasada terminamos el mensaje haciendo referencia a lo que vamos a hablar en el día de hoy, que fue la carta que David envía a Joab. Para los que no estaban, un breve recuento. Cuando Urías Eteo viene de la guerra enviado a buscar por David, le dice que vaya a su casa a dormir con su mujer, y Urías se niega, porque su concepto era que no podía estar en su casa durmiendo mientras su pueblo estaba en guerra. Se queda en la casa del rey, o sea, en la puerta de la casa del rey con los siervos, y al rey no le gustó la idea. Lo manda a buscar de nuevo, le da de comer, le da de beber y lo embriaga. Todo esto como una astucia para intentar que el hombre estuviera fuera de su conciencia y que fuera más manejable. Urías tiene entonces unas convicciones tan profundas que ni la borrachera lo hizo cambiar de sus convicciones. No cayó en la trampa de David, porque aún habiéndolo embriagado, él no quiso descender a su casa a vivir con su esposa, sino que se quedó de nuevo con los siervos del rey. Ahora, esto trae un disgusto tremendo al rey, porque usted sabe que el ser humano, cuando más peligroso es cuando tiene autoridad. Por eso es que a la gente no se le puede dar poder, porque dicen que el poder corrompe. Mucha gente, mientras son humildes, mientras no tienen autoridad sobre nadie, son las mejores personas que usted puede encontrar. Pero una vez que se le da una autoridad, ellos se creen que son los dueños del universo. Entonces ven a todos los demás seres humanos como monigotes a los cuales pueden manipular a su antojo. Ahora David se siente desobedecido por Urías y como que dice, al que no quiere caldo le dan 3 tazas. Así es que dice, ¿verdad? Como no quisiste obedecer, no quisiste irte a dormir a tu casa con tu esposa, pues ahora tú vas a ver lo que te va a pasar. Y ahí es que surge el evento del que voy a hablar hoy. Le envía entonces David una carta a Joab, el general del ejército.
¿Y qué sucede? Aquí está la manifestación del abuso de poder. Porque en el versículo 15, si usted va un poquito más adelante, en el versículo 15, que es lo que empieza a describir la carta, el versículo 14 nos dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y eso pues a mí siempre me llama la atención, porque fíjese bien que David podía enviar la carta con cualquier otro, pero a propósito la envió con la propia víctima. Al hombre que le van a dar muerte, a él mismo lo usa para que él lleve en sus manos su sentencia de muerte sin él saberlo. La semana pasada le dije: cuidado con la cena, no te sientes en cualquier mesa, cuidado con quien come, porque hay cenas peligrosas y mortales, que fue lo que pasó con David, con Urías, que lo envían a comer con la intención de matarlo. Ahora, cuidado con las cartas. No te puedes convertir tú ni yo en mensajero de nadie sin saber el contenido de lo que lleva la carta. El hombre Urías va inocente a llevar la carta, pero la carta en el versículo 15 dice: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. ¿Sabe cómo se llama esto? Esto se llama premeditación y alevosía. ¿Han oído esa frase en español, verdad? Entonces, aquí vamos a ver una combinación. En primer lugar, Joab, el general del ejército, representa, ¿sabe a quiénes? A los cómplices que ejecutan a los inocentes solo para hallar gracia delante de los hombres. Porque Joab podía negarse a la petición del rey, pero él también estuvo de acuerdo y se convierte en un cómplice cuando él sabe que Urías es inocente. Y ahí está el peor error de Joab, el peor error tuyo y el peor error mío, cuando alguien trata de utilizarnos para hacerle mal a alguien, sabiendo que el que defiende a los justos es Jehová. Y la Biblia dice: matará al malo la maldad. Así es que el que se convierte en cómplice de alguien para ejecutar un plan maquiavélico en contra de un inocente, tiene que estar consciente de que mañana la mano de Jehová lo va a herir también a él. Porque Dios, como dice mi mamá, decía mi mamá, Dios no se queda con nada de nadie. Y eso decía antes la gente. ¿Se acuerdan de esa frase? Dios no se queda con nada de nadie. Ahora, lo mandan a buscar a Urías para tapar la boca, o sea, para tapar el pecado, y luego lo mandan a irse. Fíjense qué estrategia: lo mandan a buscar, te traigo, duerme con tu esposa, tapo mi pecado y luego te mando otra vez a que te vayas con la intención de matarte. ¿Por qué? Porque desobedeciste a mis órdenes. ¿Qué sucede? David había cometido adulterio. El adulterio es un pecado que hoy en día la mayor parte de los religiosos lo consideran como el peor de los pecados. Pero usted sabe que hoy en día, por ejemplo, la iglesia romana, eso de adulterio es una cosa increíble. Es más, allá los casan y el que se divorcia no quieren que se vuelva a casar, no importa por qué. ¿Por qué razón? Porque la gente cree que hay pecados y pecaditos. Sin embargo, todos los pecados son pecados. Porque por pequeño que sea el pecado, eso se llama transgresión a la ley divina. Y todo el que transgrede la ley divina es digno de muerte y está apartado de Dios. Lo único que nos libra es el perdón de Jesucristo. Si Cristo no nos perdona, todavía nosotros estuviéramos condenados en el día de hoy. Pero gracias a la misericordia de Dios, hoy podemos ser salvos. ¿Cuántos le daban por ser salvos? Yo no le voy a poner a nadie hoy a hacer una lista como hacen los G12. Porque los G12, cuando daban esos encuentros y reencuentros, tenían una ceremonia donde ellos ponían a la gente a escribir sus pecados en un papel. Y después que escribían los pecados en un papel, pues prendían una fogata a medianoche y echaban ese montón de papeles a quemar para que los pecados tuyos se quemaran. Porque ellos creían, ¿verdad?, que todavía tú estabas arrastrando y que las maldiciones generacionales por los pecados que cometiste. Lo que yo conozco del Evangelio es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y que en el momento en que Cristo te perdonó totalmente de todos tus pecados
y no hace falta fuego para quemarlos en un papel, porque ya la sangre de Jesucristo te limpió de todo pecado, los borró, y ahora hay una cuenta nueva escrita para ti en el cielo. Entonces, quiero decir que el pecado es algo, hermanos, que suele traer, el pecado de adulterio puede traer el homicidio. Y tratar de ocultar una maldad con otra es peor todavía. Ya David adulteró, pero ahora el pecado de adulterio abrió una puerta para que David no solamente se convierta en adúltero, sino que ahora se convierta en homicida. Fíjense bien, porque el pecado da a luz pecado. Y yo siempre menciono ese versículo que dice que un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Cuando alguien peca, el pecado llamará otro pecado, y ese llamará otro pecado. Usted no se da cuenta. Hablando ahora en términos de acá de los creyentes, hay gente que han sido cristianos, tenían muy buena conducta, se apartan del evangelio, y esa hermana que se crió en la iglesia, que nunca en la vida había tocado un cigarrillo, cuando se aparta empieza a fumar. ¿Y qué sucede? Que al tiempito usted ve que del cigarrillo pasó a la marihuana. Y cuando viene a ver una mujer tan pulcra, tan limpia, tan decente, termina en una barra. Termina en una barra. Y usted dice, ¿cómo es posible? Simplemente es que el pecado nunca se cansa de parir. La mujer llega a una edad en la que no pare más, pero el pecado sigue pariendo aunque sea viejo, porque el pecado siempre llama pecado. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de abrir la puerta al pecado. Tenemos que tener mucho cuidado de dar el primer paso a la maldad, que ese fue el problema de David. Abrió una puerta y por esa puerta entró la codicia, y de la codicia entró el adulterio, y del adulterio entró ahora el homicidio. Y cuando vienes a ver, te vas degenerando y pierdes la gracia divina. Fíjese bien. Vamos a ver una cosa. Descarga David la ira sobre este hombre. Comienza lo que se llama la premeditación y la alevosía. ¿Qué es premeditación? Ya usted sabe que en español toda palabra que tiene el prefijo fe significa que es adelantarse a un evento. Entonces, meditación es sinónimo de pensamiento. Cuando yo medito, yo pienso. Pero la meditación es un poquito más allá que un mero pensamiento, porque el pensamiento puede ser fugaz y momentáneo, pero la meditación toma tiempo. Es cuando tú te sientas y comienzas a organizar ese pensamiento con lujo de detalles. Cuando digo premeditación, estoy hablando entonces que antes de llevar a cabo lo que quiero hacer, voy a sentarme a planificar todos los detalles con mucho detenimiento para que todo me salga bien. Luego viene la alevosía. ¿Qué es la alevosía? Mira, hermano, la alevosía es la cautela para asegurar la comisión de un delito contra las personas sin riesgo para el delincuente. O sea, que el delincuente planifica, premedita, usa la alevosía. ¿Qué es eso? La cautela, la precaución. Vamos a ver, aquí me acordé que había un personaje de los niños de la televisión que se llamaba el Chapulín Colorado, ¿se acuerdan? Y el Chapulín Colorado se distinguía por una frase que decía: todos mis movimientos están fríamente calculados. ¿Se acuerdan de eso? Pues mire, el que practica la alevosía, precisamente eso es lo que hace. Que él calcula primeramente sus pasos. Él va evaluando y va tomando cautela para asegurar que el delito que va a cometer contra otra persona no le traiga riesgos más adelante. Así que van preparando todo para salirse con la suya. Como decimos nosotros, quiere salirse con la suya. Así es que ahora David, rey honorable, de rey se va a convertir en delincuente. Joab, general del ejército, de hombre de ley y de orden, se va a convertir en delincuente. Así es que, ¿qué es delinquir? Cometer un delito, violar la ley establecida. Fíjese cómo es que esto es una cadena. Por eso es que yo me he tomado tiempo para hablar de este tema en estos días. Porque todo esto lo podemos traer al plano espiritual. ¿Cómo es que un descuido de una persona que le sirve a Dios
por no estar en el lugar indicado, en el momento indicado, comete un error que le va a traer una serie de consecuencias que le van a traer como consecuencia final la muerte y que van a provocar la ira de Dios. Así es que hoy, hermanos, esto se ve. David dice en la carta, diciéndole a Joab que se asegure, en el versículo 15, ponlo frente en lo más recio de la batalla. Esa es una estrategia. O sea, porque él sabe que los que están en la parte del frente son los primeros que caen muertos. Y lo más recio de la batalla, precisamente son los del frente, los que van a recibir el golpe. Los que están atrás no van a sufrir tanto como están dando el pecho al frente. Pero los que están al frente es muerte segura. Ahora, le dice otro punto. Fíjese lo que es la alevosía. Cuando lo pongan al frente, retírense de él. O sea, déjenlo solito para que el ataque venga directo y no falle. Porque David quería asegurarse de que la muerte de Urías fuera segura. Así que retírense de él, déjenlo solo. Y dice, para que sea herido y muera. Mira, hermanos, yo, para gloria del Señor, soy ministro hace 46 años. He tenido que lidiar con muchas situaciones de la iglesia local, de las iglesias que dirijo, y he tenido que ser hasta consejero y mentor de muchos pastores y de muchos hermanos de otras congregaciones. Y esta mañana pensaba yo en que da vergüenza que aún dentro de la obra de Dios sucedan cosas parecidas como las que hizo David. No necesariamente de matar a alguien con una espada, ni matarlo con un revólver, pero que también hay premeditación y alevosía dentro de muchas gestiones cristianas. Conozco un caso personalmente de un joven a quien yo aprecio mucho, y ese joven se casó con una muchacha, hija de un pastor. Pero el muchacho no era santo de devoción del pastor ni de la familia. No le caía bien al pastor. Y usted dirá, qué raro que a un pastor no le caiga bien. Los pastores son hombres, son seres humanos, y uno siempre quiere para los hijos lo mejor. Pero que los hijos van a decidir por ellos mismos. Y el día que ellos decidan, aunque a usted no le gusta, tiene que aceptarlo. Y después que lo acepte, tiene que orar para que Dios se encargue de la situación. Pero nunca debe de prestarse un padre o una madre para tratar de destruir ese matrimonio, porque esa fue su decisión. Pero hay muchos casos en la vida real que los vemos a diario, de padres, de madres que no quieren a ese yerno o a esa nuera y que trazan un plan para ver cómo dividen esa familia. Y el caso del que yo conozco fue algo muy terrible, porque los pastores no querían a ese muchacho como esposo para su hija, y cuando pasó un tiempito, pues mire, planificaron algo y mandaron a una prima de la esposa del pastor, del muchacho, que fuera a un lugar. Él fue a un viaje y enviaron a esa prima a ese viaje para que la prima lo tentara, para que fuera un instrumento para tentarlo, para que él pecara con ella. A ellos no le importara que él pecaba, no le importaba que él pecara, lo que le importara era que una vez que él pecara, ellos tendrían el argumento para entonces hacer que su hija se divorciara y romper el matrimonio, porque esa era la meta. Pero gloria a Dios, que cuando tú eres un hombre que estás en la guerra, cuando te toca estar en la guerra, no todo el mundo te come los dulces. ¿Y qué pasó? Que el muchacho se dio cuenta de los acercamientos que la prima de su esposa le estaba haciendo, de las palabritas salameras y de las cosas que le estaba provocando. Inmediatamente él se le paró de frente como un buen cristiano y le dijo, mira, tú eres la prima de mi esposa, yo soy un hombre cristiano, yo soy un hombre casado y yo no voy a caer en tu trampa. Así es que yo lo que quiero que tú me digas es quién te mandó, porque tú no viniste por tu cuenta. Para la sorpresa de aquel joven, cuando la muchacha empieza a llorar porque se da cuenta que fue descubierta en su trama, ¿a quién acusó?
Fue el pastor y la esposa. Los papás de la esposa tuya que me mandaron a que viniera a tentarte para ver si tú caías, para destruir tu matrimonio. Tristemente, siempre el matrimonio se destruyó. No por esa razón, sino porque eso trajo secuelas. Hay muchas cosas, hermanos, en las que usted no debe involucrarse. Por eso mi consejo es: nunca te prestes para ser cómplice de nadie que quiera hacerle mal a tu prójimo. No importa que ese prójimo tuyo no sea tu amigo, porque hay mucha gente que no son nuestros amigos. Hay mucha gente que no son amigos nuestros, pero yo no tengo enemigo. Posiblemente yo soy enemigo de mucha gente porque ellos me consideran su enemigo, pero yo no tengo enemigo a nadie. Yo en mi corazón no tengo enemigos a nadie. A todo el que a mí me ha hecho daño durante mi vida, yo lo perdoné. Yo borré todas sus faltas. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo tuve la experiencia de pasar 2 años encamado y llegar el momento de morir, yo me di cuenta que quien valgo soy yo. Y que ante Dios yo voy a comparecer yo. Y que si yo tengo en mi corazón raíces de amargura contra alguien que me hizo daño o que me hirió, el que me voy a perder soy yo. Porque en el otro lado tú te vas a enfrentar personalmente con tu Dios. Así que yo en ese momento de mi angustia, de mi dolor y en ese proceso de muerte, yo me quité de mi corazón aquella caja que él llevaba, aquella carga que me doblaba los hombros, que tenía todavía como raíces de amargura contra algunas personas que en mi vida me han hecho llorar, y se la entregué a Cristo y dije: quédate con esa carga mía y yo soy libre. Y me liberé. Y hoy en día yo veo a todo el que me ha hecho daño, yo lo abrazo y lo beso como que nunca pasó nada. Si alguien tiene algo contra mí, ese es problema de él, pero yo no tengo problema con nadie. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es personal. La salvación es individual. Tú te vas a enfrentar ante tu Dios solito. Así es que nunca confabules y nunca seas cómplice de alguien que intenta con premeditación y alevosía destruir a un consiervo. Porque esto no es cuestión de que sea pastor o de que sea evangelista o que sea ministro o que sea miembro de la iglesia. Es que todos nosotros somos hijos del Señor. Los creyentes somos hijos de Dios, somos siervos de Él. Algunos servimos en un área, otros servimos en otro, pero todos somos útiles. Y si Dios nos ha llamado en la labor que Él nos ha llamado, Él espera de nosotros que hagamos nuestro servicio. Pero ay de mí, ay de ti, si nos convertimos en un obstáculo para impedir a aquel que Dios está usando para sacarlo del camino o de la carrera, como hizo David. David se equivocó, menospreció, denigró la imagen de Urías pensando: ese es un soldado raso que yo lo voy a eliminar y nadie se va a dar cuenta. Eso creía él, pero él se le olvidó que el ojo de Jehová atalaya la tierra y que Dios es un Dios de justicia para los ricos y para los pobres, y que Dios es un Dios de justicia para los blancos y para los negros, y que Dios es un Dios de justicia para toda la creación. Dios hace justicia, hermanos. Así que eso es tremendo, tremendo. Tuve otra experiencia y lo digo, yo esta la conté ya, aquí está otra, pero la vuelvo a repetir porque es que yo no quiero que nadie cometa esos errores. Mi mamá tenía un dicho que decía ella siempre: un házmelo ver cuesta caro. Esa es la expresión de ella. O sea, tú probarle a alguien algo que hizo, te va a costar trabajo. Ella decía: un házmelo ver cuesta caro. Yo tengo un amigo, familiar, pastor. Y no sé si conté eso ya aquí, pero a él le pasó un caso de una niñita que tenía 9 años y vino a su oficina. Y le dijo: pastor, yo quiero hablar con usted. Vino con la mamá. Pastor, yo quiero hablar con usted. ¿Qué pasó? No, que el hermano fulano de tal me faltó el respeto y me tocó mis partes íntimas. Una niña de 9 años. El pastor le dijo: ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, yo estoy segura. El pastor llama al hombre que era un diácono de la iglesia, un líder de la iglesia, lo llama a la oficina y dice: hermano, le están levantando a usted una acusación. ¿Es cierto o no es cierto? Él dice: hermano, Dios me conoce a mí, Dios sabe que todo es mentira. Yo nunca en la vida le falta de respeto a esta niña, ninguna niña. Yo soy un hombre casado, tengo mi esposa, mis hijos. Pero la niña decía: you did it, en inglés. Tú lo hiciste. Y lo siguió acusando. Bueno, el pastor le dijo: bueno, hermano, lamentablemente, por la acusación de esta niña, pues tenemos que sustituirle su posición. Usted no puede tomar parte de la iglesia hasta que esto se aclare, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que usted sabe que el chisme es como
como la pluma de gallina. Que usted agarra un saco de plumas, lo sacude con el viento, ¿y qué hace el viento? Como son tan livianas, se las lleva volando, y hay una pluma que cae en Aguadilla, la otra cae en Mayagüez, la otra cae en Humacao, porque de acuerdo a la dirección del viento, así vuelan las plumas por livianas que son. Así me el chisme. Cualquiera habla mal de ti o de mí, y inmediatamente eso corre y corre y corre, y va hasta el final del mundo. Y lo triste del caso es que las plumas que se fueron volando, nadie las puede volver a recoger. Porque se dispersan. Nadie las puede volver a recoger. Así es el chisme. ¿Qué pasa? Inmediatamente aquel hermano, todo el mundo lo juzgó y dijo, ¿cómo es posible un hombre tan serio? Y mira lo que hizo. Bueno, eso causó la destitución del hermano. El hermano no volvió más a la iglesia porque la familia se destruyó. Su esposa se enteró, le pidió el divorcio y se divorció. La familia se destruyó. Aquel hermano no volvió a la iglesia. Pasaron 3 años. A los 3 años, la niña vuelve donde el pastor y dice, pastor, yo quiero hablar con usted en la oficina. Y el pastor le dijo, no me diga que alguien más te tocó. No, pastor, pero ahora yo quiero hablar con usted solita. No quiero que mi mamá esté. Y el pastor llamó a su esposa y se fue con la esposa y con la niña a la oficina. Y cuando la niña entró a la oficina, la niña empezó a llorar. Ya la niña tenía 12 años. Y la niña le dice al pastor llorando, le dice, pastor, yo vengo a decirle, a confesar la verdad. Yo quiero que usted me perdone, porque lo que yo dije del hermano fulano de tal era mentira. El pastor le dijo, ¿cómo que tú dices una cosa así? Lo que pasa era que mi mamá, escuche esto, mi mamá estaba enamorada de ese hermano y ella quería que el matrimonio se destruyera para que ese hermano se casara con ella, y ella me mandó a mí a decir todo lo que yo dije. ¿Qué ustedes creen? Premeditación y alevosía. Una banda de delincuentes. Delincuentes que dicen aleluya. Delincuentes que dicen gloria a Dios. Delincuentes que se trepan a los altares a predicar. Delincuentes que son secretarios y diáconos de las iglesias, que están sentados en los templos y son peores que David. Delincuentes que se reúnen en secreto a planificar para destruir a hombres y a mujeres de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Que hay un Dios en el cielo que es justo. Y el Dios de justicia hace justicia tarde o temprano. Siempre la hace. ¿Sabe lo que es eso? Tristemente, ya habían pasado 3 años. El hermano estaba destruido moralmente, espiritualmente. Y cuando aquel pastor fue a la casa, que se enteró de la verdad, fue a la casa corriendo a buscar al hermano y decirle, hermano, vengo a pedirle perdón. Perdóneme porque ahora me entero de que la acusación que le hicieron a usted es falsa. Y él le dijo que lo perdone Dios. Pero ahora, ¿quién me devuelve mi esposa? Ahora, ¿quién me devuelve mis hijos? Ahora, ¿quién me devuelve mi reputación? Ahora, ¿quién me devuelve mi ministerio? Usted, no, nadie podrá, porque ya el daño está hecho. Alerta, cristianos. La lengua es un veneno. La lengua es un instrumento que el diablo usa para destruir buenos y malos. Hay que tener cuidado en no convertirnos en cómplices, porque muchas veces hay gente que tienen agendas escondidas para destruir gente buena. Usted sabe que eso hoy en día lo vemos aquí en nuestro país. Aquí hoy en día están acusando a todo el mundo. Tal vez unos son culpables, tal vez otros son inocentes, y ya se probará con el tiempo, porque eso es así, porque la política es así. Acusan a todo el mundo, y cuando alguien cae, no se quiere ir solo. Siempre cuando alguien cae, tira las garras a ver a cuántos me llevó conmigo, porque si yo pago, que paguen los demás. Lamentablemente, y para vergüenza nuestra, tenemos que decir que eso también pasa dentro de los que nos llamamos pueblo de Dios. Gente que se prestan para destruir a otros por consejo de una persona malvada, que tiene malas intenciones, que tiene pretensiones, y que muchas veces quiere quitar del camino a alguien que le es un estorbo. Urías se había convertido en un estorbo para David, porque ahora Urías era el hombre que podía más adelante tirarlo al medio, como dicen aquí. Porque cuando el niño naciera, que le sacaran fecha, si Urías no estaba muerto, Urías iba a hablar diciendo, ese muchacho no es mío. Porque para ese tiempo, que cuando ella quedó embarazada, yo no estaba aquí. Entonces el pecado iba a salir a la luz. David entonces, usando la premeditación y alevosía, quiso entonces preparar todo el andamiaje para él salirse con la suya, y manda matar a Urías Eteo. Oiga, hermanos, hay que tener mucho cuidado con los planes que la gente ejecuta. De versículo 16 en adelante, 16 y 17,
Así fue, cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, cualquier cosita, ¿verdad? Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Ahí inmediatamente el escritor pone esa nota al calce, como uno dice, para llamar la atención de que el plan malévolo que había planificado David con Joab se había ejecutado. Pero todavía la situación no ha terminado. Por el versículo 18 al 24, ahora comienza la celebración. ¿Cuál celebración? Ahora Joab va a enviar un mensajero para que vaya donde el rey a darle la grata y grande noticia de que su plan se ejecutó al pie de la letra y que ya su estorbo no estaba en el camino, que a Urías lo habían ejecutado. Qué fácil, ¿verdad que sí? Cómo la gente celebra muchas veces la caída de los demás. Yo siempre recuerdo a Jimmy Swaggart, cuando en el 1987 hubo aquel escándalo internacional que Jimmy Swaggart fue acusado de una inmoralidad. Y yo recuerdo que yo nunca conocí a Jimmy Swaggart físicamente, pero me encantaba escuchar sus predicaciones. Me deleitaba yo cuando veía a ese hombre con su piano, cantando y tocando y bebiéndose las lágrimas. Y sus alabanzas a mí me edificaban el alma. Siempre me edificó el alma, sus alabanzas y sus mensajes. Y cuando Jimmy Swaggart cayó, ustedes pueden creer que hubieron muchos cristianos que celebraron, que dijeron, bueno, que le pasara, se alegraron de la caída. Nosotros estábamos en la construcción de este templo, no lo habíamos terminado todavía, y lo que usábamos era el sótano. Y yo recuerdo que cuando a mí me llegó la noticia, eso me dolió tanto en el alma, que yo bajé de mi casa y me fui solito y me encerré allá abajo en el sótano a llorar en una esquina. Me metí en una silla y me escondí a llorar y dije, Señor, ¿cómo es posible que un hombre como este haya caído? ¿Cómo ahora se burlarán los enemigos de tu obra a nivel internacional? Porque es un hombre conocido por muchos países. ¿Cómo estarán celebrando la caída de un hombre de Dios? Porque lamentablemente esto pasa. Hay quien celebra cuando un soldado de batalla cae. Oiga, y mientras yo estoy en esa angustia, en ese llanto, yo oí la voz del Señor que me dijo a mi oído, son muy pocos los que descienden al sepulcro vestidos de honra. Y en esas palabras me estremecieron. Y en ese momento yo fui trasladado. Mientras estoy de rodillas, yo fui trasladado a la historia de la humanidad. Y Dios me dio un paseo a mí, de Génesis en adelante. Y Dios comenzó a hablarme y me dijo, mira, Caín fue el primer hijo y fue un homicida. Mira a Noé, la victoria que tuvo en el diluvio, y luego se emborrachó, y por su borrachera, Can, su hijo, fue maldito. Mira a Abraham, el hombre llamado padre de la fe, y después de haber recibido la promesa, por ser incitado por su esposa, le falló a Dios y engendró a Ismael, que hasta el día de hoy le está dando candela a los judíos, porque los árabes son los descendientes de Ismael. Y por ahí Dios siguió llevándome. Mira Elías el tisbita, la gran victoria que tuvo allá en el Monte Carmelo, mató 850 profetas y luego huyó y se escondió de una mujer que lo quería matar. Y por ahí Dios siguió llevándome. Y yo en ese éxtasis, ahí de rodillas, y de momento Dios me lleva al tiempo nuestro. Y empezó Dios a mostrarme un evangelista que vino a Puerto Rico a principios de los años 70 y que fue el primero que trajo a Puerto Rico el ministerio este de las carpas, que eso aquí no se conocía. No voy a mencionar el nombre, pero mire, yo recuerdo que yo fui a una campaña en el barrio Playita, Yabucoa. Yo era un muchacho de 16 años y yo me había criado en una iglesia pentecostal, pero una iglesia donde no estaba acostumbrado a ver muchos milagros, ni muchas profecías, nada de esto.
Pero recuerdo cuando fuimos a aquella campaña, esa carpa estaba llena de gente. Y de momento aquel hombre dijo, después que predicó: yo quiero que todo el mundo, cuando yo cuente hasta 3, va a gritar un aleluya bien fuerte. Y cuando se diga ese aleluya, los paralíticos se van a levantar, los ciegos van a ver, el que tenga cáncer lo va a botar. Y yo, incrédulo, un muchacho de 16 años, no acostumbrado a ver tantas cosas tan grandes, yo dije: yo voy a gritar con los ojos abiertos. Todo el mundo va a cerrar los ojos, pero yo voy a dejar abiertos y quiero ver lo que pasa. Y para Dios darme una lección, yo recuerdo que cuando gritamos aquel aleluya, un aleluya que estremeció cielo y tierra, yo vi frente a mí que había una señora que la habían traído cieguita, ciega, hermanos, completamente ciega. Y de momento yo vi cuando aquella mujer empezó a hacerle así a los ojos, y de momento ella hacía así con la mano y empezó a decir: yo veo, y empezó a ver la luz. Y aquella mujer delante de mis ojos empezó a ver. Yo vi cuando había un hombre paralítico sentado en un sillón, y cuando aquel aleluya se dijo, aquel hombre saltó del sillón de ruedas y comenzó a danzar en el espíritu, a hablar en lenguas por toda aquella carpa, un paralítico. Yo recuerdo una mujer que tenía un cáncer en el estómago, y aquella mujer hizo un vómito y botó por la boca una pelota negra así como con mucho pelo, y la carpa se llenó de peste de aquel cáncer que Dios lo hizo que lo vomitara. Todo eso lo vi yo en una campaña de un gran hombre de Dios. Y un mes después, la noticia corrió a Puerto Rico de que aquel hombre había caído en adulterio y había perdido su ministerio. Son pocos los que descienden al sepulcro vestidos de honra, porque todos somos seres humanos y nadie puede juzgar a nadie. El único juez se llama Dios. Y por eso es que la Biblia nos alerta y nos dice: si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Porque mientras tú señalas con este dedo, hay 3 que te están señalando a ti. Somos todos seres humanos. David se olvidó de que el Dios del cielo estaba mirando. Ha quitado aparentemente su problema del camino, pero Dios estaba tomando nota. Deus pecando, vos pecando, y Deus escribiendo. Usted pecando y Dios escribiendo, como dice el portugués. Oiga, mis queridos hermanos, eso fue terrible. Dios ahí me paseó en ese sótano, me llevó donde otro, que fue el primer hombre que yo vi, que señalaba a la gente y caía en el suelo tendido, que le llamaban el ministerio del tumbadito. Y yo recuerdo eso, y yo creo que Dios puede tumbar a la gente. Ahora, lo que no creo es cuando los empujan, ¿ves? Y siempre he dicho a los hermanos de aquí: cuando usted vaya a un sitio y vayan a orar, ponga un pie atrás y uno adelante, porque no lo tumben. Porque hay gente que le gusta empujar a la gente y los tumba, y yo con eso no voy. Si Dios te tiene que tumbar, Él te tumba con una razón, o para liberarte de un demonio, o para hacer un milagro en ti. Pero Dios no tumba gente para hacer chiste, ni para dar espectáculo, como hacía aquel que tiraba el traje y caía todo el mundo al piso. Changos que son un montón de changos, dejándose caer para dar un espectáculo. Y como el otro de allá de Guatemala, el Cash, que si aquí hay una línea de fuego, pase por ahí, usted ve a los pastores como unos tontos y brincando y dejándose caer al suelo. A mí me tumba nadie, a mí me tumba solamente Dios, auténticamente Dios. Pero esas changuerías no van en la iglesia. Dios no es un Dios de espectáculos. Dios, cuando hace algo, lo hace para mostrar su gloria, no para que el hombre se sienta grande y decir: yo tengo ese poder que mira, la gente hasta se cae frente a mí. Aquí el grande es Dios, aquí el poderoso es Jesucristo, y a Él debemos dar toda gloria y toda honra. Y todo ministerio y todo el que predique la palabra tiene que saber que lo que usted haga es para glorificar al Señor. Pero tenga cuidado, porque el título a mucha gente se le sube a la cabeza y le pasa como a David: soy rey, aquí yo hago lo que quiero, y váyase usted de la guerra que yo me quedo aquí dándome buena vida. Ajá, ahí está Betsabé. Y cuando vienen a ver, están reventados como un petardo. Sí, se revientan. Entonces, sí, hermanos, pasó eso. Ese mismo hombre, al poco tiempo, también cayó. Conocí otro que lo vi, no me lo contaron, es el único que yo he visto hacer eso. Yo fui un día a Canóvanas, a Cubuy de Canóvanas, y yo era un muchachito, y yo recuerdo que había un evangelista predicando en la campaña. Yo nunca he visto cosa igual. Cuando aquel hombre comenzó a predicar y la unción de Dios descendió sobre él, hermano, yo vi cuando aquel hombre empezó a echar humo. Del cuerpo de él salía humo, que todo el mundo veía el humo que subía de su cuerpo en aquella campaña. Y mientras eso pasaba, Dios hacía milagros. La gloria de Dios había cubierto a ese hombre. Poco tiempo después, cayó reventado también. No es que estoy diciendo que todo el que Dios usa cae,
Lo que estoy diciendo es que hay que tener mucho cuidado porque Dios nos bendice, Dios nos usa, pero tenemos que tener cuidado si en el tiempo de guerra estamos durmiendo, si en el tiempo de guerra estamos paseando. El momento de la guerra es el momento de estar activo en la obra del Señor. El momento de orar es momento de orar. El momento de ayunar es momento de ayunar. El momento de vigilar es momento de vigilar. El momento de leer la Biblia es momento de leer la Biblia. Hay que desconectarnos un poquito de Facebook y de WhatsApp y de todas esas boberías que hay hoy en día. Que usted entra y de aquí lo mandan para allá y para allá y para allá. Y cada vez usted abre y hay una cosa más interesante y más interesante, la otra más interesante. Cuando debe ver, se le pasa el tiempo y son las 2 de la mañana y usted dice, Dios mío, todavía estoy aquí. ¿Cuánto oró? Porque ya no tiene tiempo para orar. Ya el sueño lo dominó y ahora aquí se acuesta este hombre, por no decir otra cosa. Y ya. Y ya. Usted sabe, aquí se acuesta este hombre. Porque yo oigo gente que dice, aquí se acuesta esta red. Pues no, para no herir a nadie, ¿verdad? Pero sí hay gente que dice así. Igual que a veces cuando van a orar, que dice, Señor, para comida, dice, Señor, lo mismo que te dije ayer, te digo hoy. Oiga, le da como trabajo decir, Señor, gracias por este pan. Lo mismo que te dije ayer, te digo hoy. Usted se ríe, parecen chistes, no son chistes, son verdades. Verdades de un montón de gente que hoy en día tratan de ridiculizar lo santo, de dañar lo santo con lo profano. Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios de realidades, Dios es un Dios santo y hay que servirle en santidad. Eso es lo que dice la Biblia. Gloria al Señor. Así es que, ahora, el versículo 16 en adelante, la Biblia, mire lo que nos dice específicamente. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse, escuche bien, Joab conocía también a David, que David sabía que David era de sangre caliente, que si se cometió un error en la guerra, David inmediatamente iba a reclamar. Dice, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? O sea, estaba prohibido que se acercaran al muro porque ya había habido un evento donde una mujer tiró una cuestión allá y mató a uno de los grandes. Entonces David dijo, no se acerquen mucho al muro para pelear. Y ahora Joab está preparando mentalmente al mensajero y le dice, si acaso él le pregunta que por qué nos acercáramos tanto y se llena de coraje por lo que pasó, entonces tú le vas a decir inmediatamente, también tu siervo Urías está muerto. O sea, con eso vas a solucionar el problema. Le vas a quitar la ira al rey. Fue el mensajero llegando, contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar de esto. Ajá, claro que sí. Porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Ahora, otra vez, Urías preparó el camino con el mensajero, le da el mensaje al rey y el rey le manda a decir a Joab, tranquilo mijo, que eso es lo que queríamos. En otras palabras, estoy yo parafraseando. No tengas ningún temor, no te va a pasar nada. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Ya el hombre está muerto. Tristemente murió Urías Eteo, el inocente, al que habían utilizado para tapar el pecado del rey. Oyendo la mujer de Urías que su marido estaba muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y hasta aquí lo dejo hoy. Hasta aquí lo dejo hoy. Para que ustedes vean que nadie se sale con la suya. Que a Dios nadie lo engaña. Muy fácil. Mato a Urías. Como ya está muerto, ahora su mujer es mía. Y el hijo también. Pero Dios es justo.
Y lo voy a dejar con el apetito para que usted lea la semana y el domingo clausuramos, porque yo me voy el otro domingo, ya el otro domingo yo no voy a estar aquí, pero el domingo que viene sí. Sé que el domingo terminamos la quinta parte con la ayuda del Señor. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y cuídese, hermano. No sea cómplice de nadie. No confabule con nadie. Cuidado con la premeditación y la alevosía, porque a la larga las estrategias malévolas alcanzarán al que las fabrica. Dios le bendiga a todos y Dios les guarde.